Como habíamos dicho, y lo mencionó también Abel Guzmán, el Ministerio de Hacienda, en la persona de su ministro, Jochi Vicente, llevaron al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto complementario. Y ese proyecto de presupuesto complementario está estableciendo un aumento de las estimaciones de ingresos del gobierno para este año con relación a lo que inicialmente se estableció en este presupuesto, y está también estableciendo un aumento de la estimación de gastos por encima del incremento que va a tener el ingreso debido a que ha aumentado el gasto en subsidios. Pero aún así el déficit no va a aumentar. Y no va a aumentar porque el gobierno ha tenido una estrategia de administración de los recursos públicos que bien puede considerarse positiva, porque en los últimos 2 años no está gastando todo lo que el Congreso le ha aprobado para gasto. Y eso es positivo porque entonces le queda dinero del año anterior. Pero también puede verse como negativo porque eso quiere decir que el gobierno no ha estado ejecutando de manera efectiva las partidas presupuestarias que le ha presentado el Congreso. Pero para que ustedes tengan una idea, miren cómo va a quedar ahora el presupuesto. El presupuesto de este año, el presupuesto de ingresos de este año, estaba estimado en que se iban a recaudar 871 mil millones de pesos. Voy a hablar de números redondos, no voy a hablar del menudo. 871 mil millones de pesos. Pero el presupuesto de gastos es de 1.046.000 millones. Es decir, que la diferencia entre ingresos y gastos para este año es de 175 mil millones de pesos, aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto. Ese es el déficit. Eso era lo que el gobierno iba a buscar prestado este año para poder completar la diferencia entre ingresos y gastos, 175 mil millones de pesos. Eso es aparte de lo que se busca prestado para cubrir gasto, pago de vencimiento de deuda, que son 209 mil millones. Por eso este año la necesidad de financiamiento es de 284 mil millones de pesos. 109 mil millones de pesos para pagar deuda vencida y 175 mil millones de pesos para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos. Ahora, ¿qué pasa? Como el gobierno estima que va a terminar gastando este año alrededor de 92.368 millones de pesos en subsidios, el gobierno está estableciendo un aumento de su estimación de gastos, que en vez de ser de 1.046.000 millones, le va a agregar 114.000 millones de pesos a los gastos. 93.000 millones casi para cubrir subsidios, y los otros no se sabe para qué. Pero está estableciendo que va a aumentar sus gastos de 1.046.000 millones a 1.160.000 millones. O sea que ahora el presupuesto de gastos del gobierno central va a ser de 1.160.000 millones de pesos. 114.000 millones de pesos por encima de lo que se programó originalmente. Y la estimación de ingresos del gobierno pasa de 871.000 millones a 938.092 millones. Es decir, que los ingresos del gobierno van a aumentar por encima de lo estimado este año en 66.606.5 millones. Yo creo que va a ser más de ahí. Y el gobierno sabe que va a ser más de ahí. O sea que la estimación de ingresos va a superar ese monto. Pero están presentando ese monto para ser conservador. Seguro va a terminar con un incremento mayor de ingresos, de recaudación. ¿Por qué? Porque la inflación, aumento de precio, también ayuda a que aumenten las recaudaciones de aduanas y de impuestos internos. Ahora, si el gobierno va a aumentar sus gastos en 114.000 millones de pesos y sus recaudaciones van a aumentar en 66.000 millones de pesos, quiere decir que el déficit pudiera aumentar entonces en 47.000 millones de pesos, pero no. ¿Por qué no? Porque el gobierno ha logrado reestructurar parte de los vencimientos de deuda de este año, que en lugar de 109.000 millones de pesos solamente van a ser 104.000 o 103.400 millones de pesos, y hay una reducción de vencimientos de deuda de 5.623 millones. Es decir, que ya no van a ser 109.000 millones de pesos para vencimiento de deuda, sino 103.600 millones de pesos para vencimiento de deuda. Y luego hay otros 41.700 millones de pesos que el gobierno va a tomar para cubrir la diferencia del déficit de dinero que le sobró del año pasado.
de ejecución presupuestaria no realizada el año pasado, le sobraron 41,000 millones de pesos. Entonces, con esos 41,000 millones de pesos, más los 5,600 que le está bajando el vencimiento de deuda, son 47,395 millones de pesos. Entonces, cuando tú dices que el déficit del gobierno está originalmente en 175,000 millones de pesos, pero como va a aumentar el gasto en una proporción superior a la proporción en que va a aumentar el ingreso, el déficit pasaría a 221,908 millones. Pero ese incremento de 47,395 millones va a ser cubierto con reestructuración de deuda y con recursos que sobraron del año pasado. Lo cual indica entonces que el déficit se va a quedar igual en 175,000 millones de pesos. Es decir, que el gobierno ha hecho una maniobra importante en términos económicos, en términos de administración del presupuesto, para que si bien es cierto que sus gastos van a incrementarse en una proporción mayor a la que se van a incrementar sus recaudaciones, el déficit no va a aumentar porque había recursos del año pasado que van a completar eso. Por eso ustedes van a ver en los periódicos hoy y mañana que el gobierno somete presupuesto complementario y no va a aumentar el déficit, aun cuando el gasto se va a incrementar en 114,000 millones de pesos. Y aun cuando la estimación de ingreso adicional va a ser de 66,600 millones de pesos. La diferencia de 47,000 millones de pesos va a ser cubierta, repito, con recursos provenientes de ejecuciones no realizadas el año pasado y de reestructuración de compromisos de deuda de este año. Creo que es positivo lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda o lo que ha hecho el equipo económico del gobierno en materia de política fiscal con la administración del presupuesto, a los fines de que la necesidad de recursos para subsidios no haya implicado un aumento del déficit fiscal. Y eso es positivo porque tiene un componente de eficiencia del Estado en cuanto a su administración, pero también tiene un componente de la parte positiva que tiene la inflación. Por un lado, la inflación es negativa porque aumenta los precios de los productos, pero por otro lado, la inflación se torna positiva para el gobierno porque aumentan sus recaudaciones. En la medida en que aumentan los precios de los productos importados y de los productos que se comercializan aquí, también aumentan las recaudaciones del gobierno. Y el gobierno ha cubierto con el incremento de sus recaudaciones por la inflación, el incremento del gasto en subsidio también por la inflación. La diferencia, entonces la está cubriendo con recursos no ejecutados del año pasado. Así queda el presupuesto entonces. 1,160,000 millones de pesos de gastos y 938,092 millones de pesos de ingresos, para un déficit de 221,908 millones de pesos que bajará o se mantendrá en 175,000 millones de pesos porque los 47,000 millones de pesos adicionales serán cubiertos con recursos de los que ya les he mencionado. Francis.